Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y estamos transmitiendo desde Home Radio Ciudad de México. Hoy tengo una invitada muy especial. Ha trabajado en muchas áreas de la vida y has tenido como muchos contrastes en tu historia de vida. Mi invitada es Claudia García y ella es reikista y numeróloga. Clau, ¿nos vas a platicar un poco el previo a lo que fue llegar a ser Master Reiki o una terapeuta Reiki? ¿Ok? Entonces cuéntanos un poco de tu historia. Primero, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que un placer estar que te animaste a venir. Muchas gracias. Pues sí, digamos que una vida ordinaria, sin demasiados sobresaltos, pero sí llena de señales a lo largo de mi vida, desde mi infancia, desde la infancia que tuve la fortuna de vivir, tanto en el lugar geográfico donde yo estaba como los padres que también me tocaron, que también son unos incansables en la búsqueda espiritual. En vertientes y en caminos muy distintos. Pero sí la espiritualidad estuvo ahí, siempre. Porque me platicabas, con la zona geográfica te refieres a que, bueno, previo a entrar a cabina me platicabas que desde los 2 años viviste en California. Desde los 4. Desde los 4 estuviste en California. Y entonces eso dio pauta a otras cosas diferentes, o sea, que tu camino comenzara por ese lado. Sí, en la California de los 70s, en la época hippie, en la California de los sueños de California. Sí. Y mis padres, evidentemente, persiguiendo el sueño americano. Y yo ahí estaba. Y cuando te digo cuando hablo de la persecución de esta espiritualidad, se trata de mi papá. Mi papá siempre ha sido muy, muy espiritual y en su búsqueda se encontró con los Hare Krishna. Y pues bueno, hay que contextualizar. Y también como un poco el tiempo energético de ese momento. Exacto. El ambiente de ese momento, ¿no? Esa época. Sí, tenía poco tiempo que Srila Prabhupada había trascendido y las enseñanzas, a mí me tocó vivir con los discípulos de Prabhupada y pues era eso, debió haber sido un privilegio, fue un privilegio ver, escuchar. Y aparte como no común. Porque es parte de tu ambiente familiar, ¿no? O sea, es así, hoy me levanté y estaban los monjes desayunando junto conmigo, ¿no? O sea. Exacto. Y pues bueno, éramos parte de esa comunidad. Las vacaciones, algunas las pasaba yo ahí. Y era levantarse a las 4 de la mañana a hacer la primera oración, y supongo, digo, no recuerdo, pero supongo que debe haber funcionado como una comuna. Yo no recuerdo si era autosustentable, pero lo que sí recuerdo es que por los libros y las revistas, de ahí venía una parte de su ingreso. Y todos teníamos tareas. Aún yo estando, digamos, de invitada durante las vacaciones, yo hacía las guirnaldas con pétalos de rosas para las representaciones de Krishna más pequeñitas. Entonces doblábamos los pétalos de rosa en cuadritos y hacíamos las guirnaldas. Y o sea, todo el mundo contribuía a algo. Y en ese tiempo se estaba construyendo un museo dentro del área del templo. Y en ese museo se podía ver la representación de la reencarnación. O sea, como ¿la rueda? Ajá. Ahora, en el hinduismo también se puede
a través del karma, ir hacia abajo. Es decir, ellos piensan que si tú fuiste, no sé, muy perezoso en esta vida, entonces que posiblemente reencarnes en un perezoso al siguiente. Es decir, se puede bajar en la escala evolutiva. Que eso, o sea, pensamos que no puede ser como irte hacia abajo, ¿no? Pues a lo mejor te mantienes en el mismo escalón, pero no para abajo. En la cuestión del hinduismo, sí. En esa interpretación del hinduismo, sí. Pero más que castigo es consecuencia. Exacto. Sí, porque no es una cuestión, es una consecuencia kármica, pero no se ve como un castigo. Había representaciones de cómo se había creado el universo, como Krishna había creado el universo, y yo no podía dejar de pensar que quizá nosotros, nuestro planeta, era como una parte, una célula dentro de un ser mucho más grande. Claro, son pensamientos que tiene una niña de 8 años. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que es como una forma de concebir tu exterior? O sea, una forma de concebir algo más grande que inclusive hasta de adultos, o sea, todavía nos cuesta trabajo asimilar y no podemos responder. O sea, estamos en ese camino de querer asimilar un conocimiento mayor o una concepción del todo. Cuando, pues, o sea, para ser esa niña pequeña, yo creo que ibas bastante bien, ¿no? Pues a mí me parecía lógico en su momento. O sea, te veías como una célula. No, yo pensaba que todo el planeta era una célula en un organismo más grande y que nosotros éramos las partículas que componían esa célula. Éramos el micro del macro. Exacto. Y bueno, y también esa era la parte espiritual, pero además también me tocó vivir una cuestión histórica en California muy particular. Era el auge del feminismo también. Ahí la educación era enfocada hacia todos. ¿A qué me refiero? Sí. A que no había una limitante si tú querías ser o si tú querías jugar fútbol, béisbol o fútbol o no. O supongamos un taller de carpintería. O sea, que era como enfocado para los chicos, ¿no? Exacto. Entonces yo crecí bajo el precepto de que yo podía hacer lo que yo quisiera. No había un rol establecido porque era niña de ningún tipo, ¿no? Ni tampoco una expectativa no, o sea, era lo que uno quisiera. Estamos hablando que en ese tiempo uno podía hacer lo que uno fuera. O sea, si tú, yo recuerdo estar en el salón de clase y que la maestra preguntara, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer de grandes? Había quien decía, voy a ser astronauta. Muchos decían, voy a ser astronauta porque, bueno, el contexto social. Exacto, y además el programa espacial estaba súper en boga, despuntando. Sí, hacía unos años que había pasado lo del Apolo 11 y todo el mundo quería ser astronauta. Pero nunca te decían, no, tú no puedes ser astronauta, las niñas no pueden ser astronautas, no, de ninguna manera. Y eso también contribuyó a formar, fue parte de mi formación y a formar lo que yo quería hacer. Sí, porque era lo que te platicaba antes de entrar a caminar también, esta cuestión de que lo vivas siendo mujer en el auge del feminismo. Porque la percepción hubiera sido totalmente distinta si hubiera sido hombre, ¿no? O sea, si reencarnas en una experiencia siendo hombre. Entonces también eso toca algo importante, que es el trabajo de que yo esté en el auge de esa situación en ese momento histórico y cómo repercute después en ti. Exacto. El shock después de llegar a México, donde los roles están muy establecidos,
¿Regresas a México? A los 11 años regresamos a México, a la Ciudad de México, donde he vivido desde entonces. Y el shock no solo es en términos de lenguaje, o sea, en términos de idioma, sino en términos también culturales, comida, pero sobre todo de los roles. Es decir, o sea, podías sobrellevar todos los demás, irlos, entenderlos, adaptarte, conocerlos, pero lo que destacó fue esta cuestión de los roles de género. Sí, las niñas estudian una cosa y los niños otra. Llegué a la secundaria y en la escuela donde yo estudié había 2 talleres, decoración del hogar y electricidad. Y no había una gama de elección o de tolerancia que dijera, sí, el que quieras, ¿no? No. Entonces, bueno, pues estudié, tomé el taller de decoración del hogar. Que muchos años después fue muy útil, ¿no? O sea, ¿y lo querías? No, realmente no. Yo quería estudiar electricidad. Porque mi papá es muy hábil con las manos. Él estudió técnico en televisión y radio antes de que... Del boom de las redes sociales. Sí. Bueno, y de una tecnología anterior. Y había desarmadores por aquí y por allá y eso me parecía muy natural. Era familiar. Sí. Pero no. Y pues bueno, en ya tenía ya muy entendido que era yo la que tenía que adaptarme a este nuevo entorno. Digamos que ahí empezó mi búsqueda del promedio, de ser parte del promedio y de no... ¿De encajar con el común? Exacto, porque muy a menudo yo me veía como que la niña que no era normal, la niña que escuchaba cosas. Con una concepción distinta. Sí, que hacía preguntas que muchas veces eran concebidas como inapropiadas. En un contexto de niños. O hacer preguntas a adultos y los adultos no tener una respuesta, ¿no? Así de, ¿y dónde vive Dios? Evidente, y que una niña estuviera preguntando eso no era normal. Sí. Entonces vi que si me expresaba yo tal cual, no formaba yo parte del nuevo contexto al que llegaba. Entonces desarrollé una habilidad importante para adaptarme a cómo era el contexto social de los 80s aquí en México. Y por eso es que fue también una vida, digamos, con pocos... una vida común. Pero las señales estuvieron ahí. Sí. O sea, con poco común, me imagino un perfil bajo. Exacto, así tenía que mantenerme. Y esa era la palabra perfecta. Manejarme con un perfil bajo, no preguntar más de lo que pueda preguntar para no incomodar. Estas cuestiones son más mías, mejor le busco por otro lado, en lo que voy encontrando respuestas. Exacto, justo así. Y va pasando el tiempo y decido, ¿qué voy a estudiar? Yo tenía 2 opciones. Odontología o arqueología. Esas eran mis 2 opciones. Al final opté por administración en un principio. Pero llegando a la... ¿Y en qué momento salió así como de mis 2 opciones administración? Mi papá me cuestionó, me preguntó, ¿y cómo de qué vas a vivir? Y pues ya una decisión más bien basada en la práctica, yo dije, bueno, administración. Y es que también entra el factor de la edad, ¿no? O sea, como niño te puedes imaginar y no ponerle tantas trabas a lo que quieres.
cuando vas creciendo, vas como viendo el panorama y dices, no, es que la situación es distinta, hay factores distintos, el económico puede ser uno, ¿no? Y ya mejor te diriges a lo que más te conviene, ¿no? En ese momento. Además, yo no tenía una vocación como tal, o al menos no se había manifestado como tal. Entonces dije, ok, administración. Y ya estando en la Facultad de Contaduría y Administración, yo dije, oye, no, como que me gusta más la contaduría. Y estudié contaduría. Y esa es mi primera relación con los números. Ok, ajá. Y entonces en los trabajos que teníamos que hacer dentro de la universidad, siempre me escogían a mí porque yo encontraba los errores y yo encontraba las relaciones matemáticas entre todo lo que teníamos que hacer. Okay. Entonces dije, claro, aquí es donde tengo yo que estar. Y siguen las señales, ¿no? Sí. O sea, siguen las señales porque sí debes de tener como un cierto olfato para detectar los errores. Y dije, ok, sigo. Ejercí poco tiempo porque desde quinto semestre nos dijeron, bueno, ya saben todo lo que tienen que saber para poderse desarrollar como auxiliares contables, vayan y trabajen. Y así lo hice. Y aparte se presta la carrera, ¿no? Sí. O sea, se presta para ya, o sea, ya hazlo. Y empecé a trabajar. Me distraje, evidentemente, de la cuestión académica y hacia el final de la carrera. Y lo interrumpí. Y cuando ya hasta el final, el noveno semestre. Pero es por, no distractor, porque te estás enfocando como en otra cosa, pero es cuando de repente ves un panorama distinto. Y ese panorama seduce. Porque dices, o sea, está padre, o sea, estoy trabajando, estoy contribuyendo, estoy creciendo laboralmente. Y seduce de tus prioridades, que a lo mejor era terminar, ¿no? Sí. Y tuve que hacer un alto. Okay. Lo hice, pero no lo hice con las fechas de entrada a la universidad muy presentes. Y tuve que esperar un tiempo y mi mamá me dijo, oye, como que ya tienes que ir a trabajar, ¿no? Como que te veía mucho en tiempo en la casa. Sí. Me dio el periódico y busca trabajo. Okay. Ya te encontré uno, aquí buscan maestros de inglés. ¿Yo qué? ¿Yo maestra? Nunca. Y así fue como comencé. Y lo destacable es cómo de repente una habilidad, o sea, puede ayudarle un giro a tu vida. Un giro de 180 grados, porque además la profesión contable es sumamente solitaria. Mientras que dar clase de lo que sea es estar en contacto constante con las personas. Y lidiar con carácter, lidiar con, o sea, un montón de cosas. Sí. Y me encuentro de pronto dando clase, me encuentro conociendo a distintas personas y recibiendo lecciones y recibiendo señales otra vez, ¿no? O sea, siempre se han mostrado y despuntan en cada proceso de transición llegan más. Tuve un alumno que un día me dijo, Claudia, ¿y será que...? Yo le había contado acerca de una dificultad que estaba teniendo. Y lo que él me contestó fue, oye, Claudia, tú al final de este nivel, ¿qué examen nos vas a dar? Y yo, ¿cómo? O sea, yo pensaba, él no me está escuchando. Dije, pues el del nivel 4. Claro. Si no nos vas a dar el del 5. Pues claro que no. Pero ¿por qué? Bueno, porque todavía no les he dado clase del nivel 5. Exacto. Si tú no lo has hecho, ahora imagínate Dios en su inmensa misericordia si te va a poner
una prueba para la cual tú no estás preparada. Eso significa que sí estás preparada para enfrentar esta situación. Ok. Y tú, oh por Dios. Ok. Caídas de 20. Donde menos lo esperas. Y por eso es que en algún momento comentábamos que en el proceso de dar clase, quien ha aprendido más en todo esto he sido yo. Muchas lecciones de vida importantes han venido de mis alumnos y de la gente que conocí en ese contexto. ¿Y tú te lo esperabas cuando tu mamá te dio el periódico y te dijo, mira, aquí hay uno que yo creo que aplicas bastante bien y ojalá mañana puedas ir? Mi mamá es maestra normalista. Okay. Y cuando yo salí de la secundaria, ella me dijo, oye, ve a la normal. Y yo, no, yo jamás podría hacer. Y que también por parte de ella viniera ese, mira, te encontré esto, es muy significativo. Porque ella es quien me encaminó en lo profesional y quien en un principio también me formó como maestra. Yo puedo decir que como maestra soy una copia al carbón de ella. Okay. Y eso es algo que no le he agradecido todavía, por cierto, pero que ciertamente lo haré. Pues ya, tienes los micrófonos listos y le dices, mira mamá, te lo dedico. Gracias, mamá. Sí. Y así fue como comencé a dar clase y cómo empezó mi idilio amoroso con las palabras. Y después como supe que a través de las palabras también era posible curar. Pasan muchos años, muchas señales también. Y conozco encuentro el trabajo de mis sueños. Y el primer día que nos contratan, la conozco, nos hacemos amigas. Y Susana da un giro a mi vida. Es decir, centra mi atención en cosas que no sabía. Ella había estado tomando un curso de numerología y me dijo, oye, vamos a tomarnos un café. En el café me pidió mi fecha de nacimiento y me invitó a tomar una clase de numerología. Yo dije, hombre, pues no tengo nada que hacer. Y fui. Llego a la clase y yo estoy como pez en el agua. Yo no tenía la menor idea de lo que era la numerología. Y esto es trabajo nuevo, amiga nueva, y te jala numerología. Absolutamente. Llegas ahí y todo lo que te están diciendo así. O sea, son más señales. Señales y ya señales ya muy claras, muy contundentes. Yo llego y estaban hablando de pináculos y dije, claro, no me sonaba un concepto tan fuera, tan descabellado, o tan ilógico. Incluso sonaba familiar. No sabía cómo ni por qué, pero sonaba familiar. Y no tenía nada que ver con tu infancia, con los monjes y todo esto. En ese momento yo no encontré ninguna conexión. Pero lo que sí encontré fue este medio de enseñanza rodeado de amor, lo cual también me pareció muy familiar. Y dije, sí, aquí sí puedo
aprender. Uh-huh. Entonces eso me dio una señal muy importante de que estaba en el lugar correcto. Uh-huh. Así que me dejé llevar. Y yo cada que podía le decía a Susana, oye, invítame a tu clase, invítame a tu clase. Uh-huh. ¿Y cómo lo asimilas en tu día a día? Porque tú todavía, o sea, tú ya estabas en el trabajo de tus sueños, uh-huh, en una situación favorable para ti, haciendo nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevo conocimiento y supongo nuevas señales. También. Y fue completamente natural. Es decir, no hubo ¿cómo llamarle? Como una pausa donde tuviera yo que decidir si es esto lo que quiero. No, uh-huh, sencillamente se dio. Uh-huh. Hacia el final del curso de numerología, yo vi las últimas clases, uh-huh, y anunciaron que el siguiente curso que se daría en ese horario sería el curso de Reiki. Uh-huh. Y yo dije, Reiki, eso es algo que siempre he querido hacer. Uh-huh. Y empiezo a preguntar qué es. Ya me explican. Y lo primero que se me vino a la mente cuando me dijeron que era sanación a través de las manos, dije, ¡ay! Como Jesús. Uh-huh. Eso es lo que recuerdo. Y bueno, a mí se me hacía tarde para que comenzaran. Sí. Que comenzaran las clases. Finalmente comenzaron y a mí me parecía la cosa más maravillosa. Yo decía, claro, y tenía hambre y sed de aprender más. Y yo ya lo quería hacer, yo ya, pero ¿cómo? Que ya pasara. Sí. Que lo sintieras. Y bueno, no no entendía que había como un proceso, o sea, que había que tener primero la parte teórica, uh-huh, para ya llegar de lleno a la parte práctica, ¿no? Yo decía, ¿cómo pongo las manos? A ver, ¿qué tengo que hacer? No. O sea, ¿Cuál es esta parte teórica? Bueno, ver desde el linaje de Reiki, qué es, cómo funciona, cómo ser un canal, uh-huh, para la energía, que no somos nosotros quienes estamos sanando, es decir, el origen de la sanación no somos, uh-huh, los reikistas, uh-huh, sino solamente somos un canal. El conducto. Exacto. Y eso también me pareció apabullante. Yo decía, entonces, si nos pude reconocer, uh-huh, que efectivamente no era yo, que venía de otro lugar y que ese lugar no era otro que Dios. Y que te lo permitías, que te permitía ser ese canal. Sí, y yo creo que por mis antecedentes, o no sé, porque sencillamente suerte, uh-huh, yo nunca tuve conflicto para aceptarlo. Cuando yo veía que muchas de mis compañeras, uh-huh, decían, pero ¿cómo? A ver. Yo, ¿de dónde viene esto, no? Uh-huh. ¿Cuál energía? ¿De qué color, no? ¿Dónde vive esa energía? ¿De qué vibración? ¿De dónde brota? Y para mí era como muy natural. Uh-huh. Y bueno, en el primer nivel se trata de autosanación. Y pues yo decía, ¿y cómo vamos a hacerlo? ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Y pues empezamos chakra por chakra. Uh-huh. No hace falta decir que comenzar la autosanación es un proceso bastante más doloroso, uh-huh, casi traumático, supongo, al menos para mí así lo fue,
de ver hacia adentro y de empezar esa autosanación, y además de ver las cosas con mucha mayor claridad. Uh-huh. Y de empezar a tomar decisiones importantes de vida. Y es ahí cuando empieza tu verdadero proceso de trabajo, ¿no? Interno. Exactamente, ahí es donde comienza. Uh-huh. Ahí veo con toda la luz que yo no quería estar en la situación de vida en la que estaba. Yo no quería seguir así. Uh-huh. Y me hice la pregunta, ¿es esto lo que así quiero vivir el resto de mi vida? Esa fue la pregunta exacta. Uh-huh. Uh-huh. Y la respuesta fue no. Híjole, ¿y qué haces con ese no? Porque ese es lo fuerte, darte cuenta, y todavía ahí tienes la opción de seguir en lo mismo o decir, híjole, es que las velas de mi barco van hacia otro lado, ¿no? Cambiar el rumbo. Pues tenía dos opciones. Uh-huh. O seguía cómodamente donde estaba. Uh-huh. Viviendo lo que estabas viviendo. Uh-huh. Y aquí no pasa nada. Uh-huh. O realmente tomar las medidas pertinentes para no seguir ahí, porque no era lo que yo quería. Uh-huh. Uh-huh. No era lo que yo necesitaba. Y con esto de no era lo que yo quería, no era lo que yo necesitaba, era tema pareja, tema trabajo, tema de yo con mi ser no me siento auténtica. No, era pareja. Era, me di cuenta que la relación en la que estaba ya había muerto hacía años. Uh-huh. Y que yo hacía todo un trabajo de escenario para presentarme al mundo como la pareja perfecta. Seguir conservando lo poco que había, ¿no? Pues sí, que no era mucho, ¿no? O sea, ya, pero sí había un cúmulo de enseñanzas, sí hubo muchas enseñanzas, pero me di cuenta que ya tenía mucho, sí. que ese matrimonio ya no existía. Y decidí materializar ese hecho, ese pensamiento, ese no. Uh-huh. Y primero fue estar como rumiando el no. Uh-huh. Y que mi cerebro lo procesara. Después, pronunciarlo. Porque tenía que de alguna manera materializarlo. Sí, sí, sí. Y entonces decidí pronunciarlo con mi madre. Uh-huh. Porque además sabía que una vez que yo lo dijera, ya no había vuelta atrás. O sea, ya no había posibilidad de repensarlo. Sí. O darle una reinterpretación. Que además, digo, fue una decisión muy fácil. Uh-huh. Pero fácil porque te diste cuenta. Sí. sea, fácil porque te diste cuenta de, es que es eso. Uh-huh. Por aquí va. Sí, y justamente a través de esa autosanación. Uh-huh, uh-huh. Sí. Pero fíjate, esta autosanación, ahí es lo contundente. Cuando la autosanación te permite dar el paso. Porque una cosa es, ya me di cuenta, yo fui a terapia, ya me lo dijeron 2, 3, 4 personas, hasta a lo mejor fui con el gurú, con el chamán, con las cartas, todas apuntan hacia lo mismo. Uh-huh. Pero ¿cuál me va a dar el valor de la contundencia de dar el paso? ¿No? Ahí fue, enfrentarme conmigo misma. Uh-huh. Y bueno, finalmente sucedió. Uh-huh. Y en este proceso hay miedo. Bueno, lo que le sigue, vamos a decir. Sí, o sea, miedo es solo el comienzo. Uh-huh. O sea, es miedo
a un montón de cosas, desde cosas que pensé que no me importaban, como la apariencia, como... ¿El qué dirá? Claro, ay, ahora voy a ser la divorciada. Bueno, sí, yo y cientos de miles de mujeres más. Pero era ese estigma, esa creencia que ni siquiera era mía. Es una, o sea, yo parecía que escuchaba a las demás, ay, mira, ahí viene la divorciada. O ya se divorció. Ajá. O los vecinos. O sea, yo me sentía con la letra escarlata aquí. Sí. Pero bueno, eso no duró mucho tiempo, por fortuna. Y era más un pensamiento, ¿no? Claro. Una idea personal. Y que, digo, yo no sé si habrá sucedido o no. Yo no sé si la gente me habrá visto como tal. No lo sé, nunca me enteré. Y qué bueno que no me enteré. Pero sí, eran pensamientos que estaban en mí. Entonces, claro, ahí también hubo un catalizador importante del que algún momento hablaremos. Pero se detona esta situación, me libero de esta carga y florezco. O sea, ahí ya te observas. Sí, y entonces libre de descalificaciones y libre de señalamientos por parte de mi antigua pareja, ya puedo ser yo misma. Ya puedo ser reikista, ya puedo ser el conducto de esta energía de sanación. Ya para entonces... por decir, desbloqueado lo que ahí traías atorado. Es posible. Necesité pasar por ese proceso para florecer. Yo no lo veo de otra forma, como un florecimiento. Y claro, también está rodeada de este grupo de mujeres que fue mi soporte, fue mi contención durante estos meses aciagos, y ellas contenerme. O sea, fue un proceso sí doloroso, pero yo creo que mucho menos doloroso de que hubiera podido ser sin ellas. Sí. Ese grupo fue la contención. Sí, el apapacho. Y bueno, seguí estudiando después de que terminé los 4 niveles de Reiki. Y de ya ver en acción lo que sucedía, de haber vivido también un proceso de sanación a través de Reiki, podía yo entonces enfocar mis esfuerzos de sanación. Y bueno, de entonces para acá sentir un enorme privilegio de poderlo hacer. ¿No? Después de terminar el estudio de Reiki, inmediatamente comencé a estudiar numerología. También ¿regresan los números a tu vida? Una vez más. Y con mi misma maestra, ¿no? que durante todo este proceso de este grupo de mujeres que me contuvo, la principal fue ella, fue Rocío. Y ella ha sido no solo un referente de manera profesional, sino también un refugio. Hablábamos de un ambiente de amor en la enseñanza, y eso fue lo que yo encontré con ella. Y ella me guió durante todo este
durante todo este proceso, recordándome que había tomado la decisión correcta. Que ibas por buen camino, que estuvo bien, que fue lo mejor para ti. Y que creyera en mí, que sí era posible que yo pudiera sanar, que yo pudiera sanar a alguien más, porque yo pensaba que no era posible. Y bueno, hay muchas herramientas. La siguiente fue la numerología, y me empiezo a sumergir en este medio. ¿Familiarizar también? Sí, y veo que de pronto los números hablan mucho más allá de lo que habían hablado antes. ¿Cómo crees? Los números tienen sí una vida propia. Una repercusión, y además ahí me ayudó a entender mucho más claramente este asunto de el acuerdo, o sea, el acuerdo con el que uno llega a este planeta, que es a través, se define a través de nuestra fecha de nacimiento. Y cuando yo vi el mío, dije, caray. Creo que sí me están observando. Sí, ¿no? Y de repente veo mi numerología, y veo que mi misión de vida, mi misión de vida es el número 3. ¿Los maestros? ¿A qué se refiere la numerología? El número 3 se refiere, mucho a la amistad, a las relaciones de amistad, y sobre todo de no tomarse la vida tan seria, como yo lo hago a menudo. Es decir, no tomarse tan en serio uno mismo, ¿no? Es relájate, Claudia. Esa es tu misión. O sea, no todo es tan serio, tan intenso, tan formal, tan rígido. Estructurado. Exactamente. Y lo curioso es, contabilidad es eso, o contaduría es eso, y pasas al área educativa, que es otra cosa totalmente. Pero que es más de relacionarte, Sí, pero que además requiere de una estructura, de una metodología, y la metodología en la que yo me desarrollé es muy estructurada. Entonces, siendo 3 mi misión de vida, tómatelo un poquito menos en serio. Para mí fue un shock. Y empecé no quiero decir a tomarme la vida menos en serio, porque todavía no lo logro. Pero, ¿estás en ello? Pero trato también de disfrutar, de disfrutar la vida, de disfrutar cada momento. Y por ejemplo, en esta revelación que te da la numerología, ¿habla de esta cuestión de educación? Sí, claro. Sí, es una de las áreas. Porque es a lo que ahora te dedicas. Exacto. Una de las áreas donde mejor me desenvuelvo, según mi numerología, es en la comunicación, en la educación, profesiones ideales, maestro, periodista, y que, comunicólogo, yo creo. Y yo lo vi en un principio y dije, sí, pues sí, es un poco yo. Pero a medida que van pasando los años, y a medida que voy viviendo más cosas, me doy cuenta que, pues sí, por ahí era. Sí. Y por ahí es. Y en cuestión de la relación, o sea, con las demás personas, porque ahorita te relacionas distinto con ellas. O sea, los chicos llegan contigo, o los profesores llegan contigo, y tú me hablas de esta enseñanza desde el amor. O sea,
desde esa base, y luego le agrega Reiki, y luego numerología, y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo son tus clases? Yo ya quiero ir. Pues es esta sensibilidad y hablábamos de la fuente del amor. La fuente de sanación evidentemente es Dios, el universo, o como quieran llamar a esta energía. Pero aquí, en la 3D, mi fuente de amor ha sido mi abuela. Okay. Y ella ha estado, ella murió cuando yo tenía 6 años, pero no hizo falta que compartiéramos mucho tiempo en este plano. Ella ha estado presente en cada momento de mi vida, y unos años después me di cuenta que ella era la fuente de este amor incondicional que yo siento y que puedo plasmar en mis clases, en mis actividades diarias y en este relacionarme con las personas. Es decir, es un elemento más como parte de quién soy. Es decir, yo no puedo decir que el mérito sea mío. No, ella es quien ha estado muy, muy cerca y dándome ese amor o ayudándome a sentirlo, no sé, pero sí mucho su ejemplo y recibirlo y transmitirlo. Además de que físicamente somos un tanto parecidas. Ok, o sea, hay una influencia ahí importante. Muy importante, y contrariamente a lo que uno pensaría que más bien es del lado de la madre, del linaje materno, de donde viene este amor, a mí me llega del lado del padre. La abuela, bueno, la mamá de tu papá. Exacto. Y es esa capacidad de amar. Pero no solo amar en el contexto de una pareja, por ejemplo. Es amar también, amar lo que uno hace, amar al semejante. Y así es como me relaciono con mis alumnos. Hay quienes lo reciben muy bien y hay quien no lo nota, pero no importa. El amor está ahí, ayudando en el proceso de aprendizaje. Que eso además también me ayuda mucho cuando doy talleres o cursos, porque entonces cuando estamos hablando de cuestiones energéticas, de cuestiones holísticas, bueno, generalmente las alumnas lo pueden percibir. Y no es que sea yo muy buena maestra. No, sino que es algo que no se engaña, es algo que se da. Sí, y que lo sienten. ¿No? Sí me gusta esmerarme en cuanto al contenido de mis talleres, etcétera, pero creo que logro transmitir uno por las tablas que uno tiene como maestra, pero además en ese contexto, en el contexto del amor. Y sabiendo que está trabajando desde la luz, ¿no? También eso es algo que yo creo que las personas pueden reconocer cuando están en este medio y siguen la luz como tal. Y por ejemplo, yo llego contigo a una sesión de Reiki, pero por ejemplo, primero haces una lectura de numerología al darte yo mi fecha de nacimiento, o cómo es la dinámica de tu sesión, o sea, ¿de qué herramientas te apoyas? Absolutamente de todo lo que sé. La numerología sí es clave, ¿no? Lo primero que hago es preguntar por la fecha de nacimiento. Hago un diagnóstico rápido, y cuando llamo a los guías, también llamo a mis arcángeles, llamo a mis ángeles, y me empiezo a hacer el diagnóstico.
qué es lo que necesitan. Y bueno, empezamos a trabajar, a trabajar sobre el cuerpo de la persona con la imposición de manos. Y me suceden cosas curiosas, digamos. De pronto hago cosas que no están dentro de la técnica como tal. Y yo en un principio me asustaba mucho, lo hacía porque era casi como una instrucción. Bueno, es una instrucción. Y iba corriendo con la maestra y le decía, oye, fíjate que me pidieron que ajustara la espalda y me dijeron que jalara. Esa es una técnica, ¿será que no me acuerdo? ¿En qué parte del manual viene? Ajá, ese día estaba distraída o no vine a clase, no sé por qué. Y recuerdo que mi maestra me dijo, haz lo que te piden. Y yo, ok. O sea, sí, hay una técnica. La instrucción era esa, ¿no? Ajá. Y así la seguí como tal. Y también eso me dio la pauta para aceptar las instrucciones. De repente no solo son las 12 posiciones como tal. De repente un área requiere más atención que otra. O a veces uno ve cosas en las personas y no es lo que uno esperaba ver o sentir. De pronto sobre un chakra siente uno una emoción. Caray. Y no es que uno le esté jugando al adivino, ¿no? Sino que es la información que te está dando él. Y que está llegando a través de la antenita, esta receptora, y uno lo trata, uno lo dice, ¿no? Y también al final de una sesión, el informe, digamos, que damos a la persona, pues ahí me parece que es el momento en el que se requiere de este amor. Uno puede ver este tacto. Exacto, o sea, el tacto, utilizar las palabras correctas, utilizar el tono de voz incluso adecuado. Las reacciones adecuadas, ¿no? Claro, o sea, no es lo mismo que, híjole, ¿sabes qué? No, hombre, no sé cómo decirte esto. No, es comunicar los hechos tal cual, desde el amor, desde el servicio, y como tal sugerir también una línea de tratamiento. Decir, mira, desde lo terapéutico, lo holístico y lo médico. Decir, me parece que hay un problema en tal lugar y me parece que lo más prudente es que cuanto antes veas a un médico para que te pueda tratar, porque tú sabes que podemos sentir cuando las enfermedades se están gestando y el origen emocional de las enfermedades, etcétera, ¿no? Y me parece que ahí también se requiere de mucho amor cuando uno comunica el diagnóstico y el plan de tratamiento, como decía. Y eso también tiene mucho que ver con el servicio y con ese dar, ¿no? Y mi formación como maestra, desde luego, me ayuda a hacer esto. Pero aparte, tú estás dando y haciendo Reiki mientras tú estás trabajando. Sí, así eso fue un descubrimiento de mi maestra. Ella me lo dijo. En un momento cuando di clases directamente en las empresas, antes de comenzar la clase limpiaba el espacio
limpio los espacios antes de entrar y pido que el proceso de enseñanza se dé en total armonía y perfecto equilibrio. Y así sucede. Y así no. No, pues no te imaginas, o sea, hay muchos temas que tratar, mucho de qué hablar. Durante el programa van a aparecer las líneas de contacto para que la gente te pregunte sobre las sesiones, las terapias que tú ofreces. Y pues para mí fue muy grato el estar el día de hoy grabando contigo. Pues no nos queda más que despedirnos y pues vernos hasta después. Hasta después. Jacob, el placer ha sido mío. No, pues muchas gracias por venir. Nos despedimos de los chicos que nos ven. Hasta luego. Nos vemos.